A diario, miles de hombres y mujeres de distintas edades cargan con picos, palas, bateas de madera y linternas para adentrarse en el Callao, un pueblo minero al sur del estado Bolívar que mensualmente produce alrededor de 3.000 kilogramos de oro. La emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela y la fiebre del oro desatada con la creación del arco minero del Orinoco los empujan a migrar a un lugar con profunda injusticia social y a someterse a actividades peligrosas y degradantes. En los últimos años, el Callao y otros pueblos del arco minero han sido escenarios de una migración interna sin precedentes para la cual no había preparación. Durante la pandemia del COVID-19, la situación empeoró. Pese a la férrea cuarentena decretada en Venezuela en 2020, la explosión demográfica fue mayor. Migrantes sin ninguna experiencia se aventuran a trabajar en las distintas minas, se adentran en hoyos hasta de 50 metros de profundidad, sin equipos de seguridad ni de protección respiratoria, con riesgo de accidentes, y mueren tapiados sin que haya registro público de los casos. Se les llama mineros ilegales. Sin embargo, son ellos quienes extraen el material que llega a los molinos y que luego comercializa el Banco Central de Venezuela, aún sabiendo que proviene de minas en conflicto, con condiciones humanas deplorables y que fue explotado con sustancias prohibidas como el mercurio. En el arco minero del Orinoco siguió creciendo la deforestación, la erosión de los suelos, la contaminación de los ríos con mercurio y cianuro y se fortalecieron las economías ilícitas como el contrabando de combustible, la venta de drogas y el tráfico de armas. Anualmente el arco minero del Orinoco produce alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero solo poco más de 500 millones ingresan a las cuentas nacionales. Más del 70% del oro sale de contrabando por vías aéreas, acuáticas y terrestres a países vecinos donde se les borra el origen y se exporta a destinos más lejanos. El oro comienza a fugarse desde las primeras etapas del proceso de explotación. Los mineros deben entregar como vacunas varios sacos con materiales a los grupos criminales que controlan las minas. Cada uno de los miles de molinos entregan trimestralmente cerca de 300 gramos de oro, unos $15.000 a los grupos criminales que dominan la zona. Solo en el Callao, donde hay más de 1.200 molinos, los grupos criminales pueden quedarse con $18 millones cada 3 meses. Los molinos se quedan con las arenas auríferas que venden a las plantas de lixiviación. Allí, en alianza estratégica con el Estado, se extrae el oro con el uso de cianuro, carbón activado y cal. Pero alrededor de la operación de estas empresas hay mucha opacidad. No se sabe quiénes son los socios, cuánto oro procesan y cuánto reportan al BSV. Desde finales de 2019, el gobierno nacional incrementó su presencia en los pueblos mineros a través de la Corporación Venezolana de Minería, dirigida por el mayor general Carlos Osorio. La CVM suministra los insumos que ingresan a los pueblos mineros, desde los materiales para la actividad aurífera hasta los alimentos y el combustible. Su logo está en camiones, portones, alcabalas, sacos de material aurífero, franelas, afiches y más. La CVM ha suscrito la mayoría de las alianzas estratégicas que se han establecido con privados para la explotación del oro y venta de insumos mineros. En los pueblos mineros de Bolívar hay una gran presencia de cuerpos de seguridad y defensa del Estado. Sin embargo, quienes siguen mandando allí son los sindicatos mineros, que ahora se hacen llamar el sistema, grupos criminales en control de los ilícitos que imponen normas de convivencia y resuelven riñas familiares o comerciales a través de una violencia que se ha normalizado. Estas bandas asesinan, deciden quién entra o sale de las minas, cuánto y cómo se trabaja y qué puede decirse o no, todo impuesto con el poder del fuego. Desde 2020, los sindicatos se han consolidado gracias a un aparente acuerdo de convivencia con otras bandas y algunos cuerpos de seguridad del Estado, según testimonios recabados. Los sanguinarios líderes intentan mostrar una cara más humana, creando sus propias fundaciones benéficas a través de las cuales reparten bolsas de comida, surten ambulatorios y reparan escuelas. Sin embargo, la masacre continúa. El Estado Bolívar se ubica como la tercera entidad territorial más violenta del país. Los hechos sanguinarios y la violación de derechos humanos abundan en la entidad. La ausencia de medidas efectivas, la necesidad de producir más oro y el hambre de poder ha llevado a los grupos criminales a penetrar incluso las tierras de sus comunidades indígenas, afectando sus modos tradicionales de vida.
Los miles de millones de dólares generados por la fiebre del oro solo se han traducido en prosperidad para unos pocos. Es urgente que cambie la realidad en el estado Bolívar, acabar con el contrabando del oro y la indefensión de mineros, comunidades indígenas y criollas, reducir los grupos criminales y garantizar el Estado de Derecho, detener la violencia y la destrucción ambiental de este valioso ecosistema. Esta reestructuración es tan compleja que solo con una sociedad y opinión pública comprometida y trabajando activamente a favor de una Venezuela íntegra se podrá alcanzar el cambio. En esto, cada venezolano puede y tiene que participar.